Y bien, estamos ahora con Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, y Josué Gutiérrez de Gana Perú, del Partido Nacionalista. El tema es, digamos, lo que está constituyendo la agenda principal de la política de estos últimos días. Martín Belaúnde Locio. Hoy día debía decidirse en el Consejo Directivo si se formaba o no una comisión investigadora, o se iba a plantear la formación de una comisión investigadora de Martín Belaúnde Locio y sus relaciones eventualmente con la pareja presidencial, en buena cuenta. Y Juan José Díaz Dios acaba de declarar que no se llegó a, digamos, formar la comisión, no hubo los votos suficientes. Estamos entonces, bueno, nuevamente, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuál parece que no se ha formado la comisión? Sí, me acabo de hablar con Juan Díaz Dios, ¿ya? Y yo lamento que el Consejo Directivo, el día de hoy, la presidenta lo haya dilatado tanto, desde las 4 hasta esta hora, y primero han aprobado dos cosas nefastas. Hay un congresista que ha sido condenado e inhabilitado por el Poder Judicial, y lo que tiene que hacer el Congreso es más darle pase para inhabilitarlo para la función pública, y por un voto han decidido... Alejandro Llovera, han decidido por un voto mandarlo a la Comisión de Constitución para que opine, sentando un nefasto precedente. Y segundo, de que cuando la oposición ha estado exigiendo de que se apruebe la constitución de una comisión investigadora para investigar todos estos actos dentro del gobierno central y los gobiernos regionales de Martín Belaúnde Locio, los congresistas de la mayoría y sus aliadas se han retirado del Consejo Directivo, dejándolos sin quórum, que es lo que me acaba de expresar Juan Díaz Dios. Pero es una victoria pírrica porque el jueves, yo creo que el jueves en el Pleno, la oposición, la verdadera oposición, no debe permitir que se trate un punto en la agenda, si es que primeramente no. Primero, no podemos estar ahí con un parlamentario que ha sido condenado, tan inhabilitado y con una maniobra dilatoria lo pretende mantener ahí. Ese es un voto inválido. Y segundo, de que se debe constituir esta comisión investigadora. Es necesario por el bien del gobierno. Ya acaban de sacar un comunicado del Partido Nacionalista delindando con Martín Belaúnde, pero en el fondo reconocen tácitamente que su cercanía como asesor de la pareja presidencial evidentemente les preocupa de que pueda esto ser investigado, ¿no? Bueno, Josué Gutiérrez, efectivamente el Partido Nacionalista ha emitido un comunicado deslindando, diciendo que no tiene nada que ver. En fin, no sé si usted puede hacer la argumentación. Buenas noches. Buenas noches. Todo, Jaime, Javier. Antes de pasar al tema materia de pregunta, hay que hacer descargos que son oportunos hacerlos. Ha habido un amplio debate respecto a la aprobación del presupuesto del Congreso, y eso ha tomado horas. Como siempre ocurre, tradicionalmente ocurre que en el Congreso, cuando se discute la ley de presupuesto, el presupuesto que se asigna al foro parlamentario, la discusión es larguísima, con las intervenciones de todos los parlamentarios, con decirle que más intervienen los de la oposición que los del mismo gobierno, o sea, que no se especule que había una manera, eso es otro tema, pero para dejar al presidente además de que lo que se ha hecho es votar para que pase a la Comisión de Constitución y emita una opinión respecto al tema del efecto de la sentencia suspendida y lo que dice el reglamento del Congreso de la República con relación a la aplicabilidad de las sanciones administrativas que corresponden, en este caso las inhabilitaciones. Pero dicho sea de paso, lo que quiero hacer en esta noche, Jaime, es ratificar el mensaje o el comunicado del Partido Nacionalista que se circunscribe en señalar una serie de hechos que son efectivamente ciertos, pero también hacer las precisiones y el contexto bajo qué escenarios se han desarrollado la participación de cada uno de los agentes, propiamente vinculado al tema del señor Martín Belaúnde, como del señor Rivera Hidrogo, quienes han participado en 2006 activamente en campaña, y cumpliendo la misma función el señor Rivera Hidrogo en 2011, no tanto así el señor Martín Belaúnde, había cuenta que tenía otras participaciones, otra agenda con otro partido político, con otro proyecto probablemente, y que en segunda vuelta sí se lo vio esporádicamente participando en algunos mítines, pero ya no en el nivel de función o de responsabilidad que ocupó el año 2006, ¿no? Que es sí harto conocido, que ha tenido un papel mucho más protagónico, siendo uno de los coordinadores principales en el tema de prensa, ¿no? Ahora, hay este informe de esta nota de correo del 14 de mayo que, digamos, resume muy claramente la cercanía de Martín Belaúnde Locio con Nadine Heredia. Y esto de alguna manera puede ser preocupante porque
porque esto puede alcanzarla. Martín Belaúnde fue fundador de la empresa que tiene como gerente, es fundador de la empresa que tiene como gerente general a Ilan Heredia Alarcón, que es hermano de Nadine. Esta es la empresa Todo Graf, que se formó en agosto del 2006, y junto al abogado Jorge Chan Soto, quien 2 meses después fue acreditado como personero legal del Partido Nacionalista. Y en enero del 2007 dejó su lugar, Belaúnde, como gerente de la empresa al propio Ilan Heredia, quien ocupa ese cargo de gerente hasta hoy. Y durante ese año en adelante, el gerente Ilan Heredia realizó 15 depósitos en favor de Nadine Heredia por $68.000 en total, y esto está en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Y para esa fecha, pues Ilan Heredia mantenía ya una cuenta mancomunada con Arturo Belaúnde Guzmán, que es el padre de Martín Belaúnde, y Arturo Belaúnde desembolsó $51.000 en favor de Nadine Heredia por un estudio de palma aceitera, un tema en el cual parece que ella es muy conocedora y especialista. Y este informe, este reporte de la UIF registra un contrato entre Belaúnde Locio y Nadine por un monto de $50.000 durante ese periodo. Y ese monto sería desembolsado por la empresa Centros. En fin, hay toda una cosa muy cercana. Este señor, Ilan es el apoderado financiero de la primera dama de la República hoy, ¿no? Entonces, y a su vez Martín Belaúnde Locio, a través de lo que ya se ha conocido, ¿no? Digamos, consigue que sus empresas, las que él representa, consigue obras importantes con algunos gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Sí, solamente antes de darle paso al doctor Javier, una precisión que es muy importante, que los contratos que habría logrado o que habría tenido con la participación, yo no quiero poner que de manera enfática, pero aparentemente con la participación del señor Martín Belaúnde son con gobiernos regionales que tienen plena autonomía y tienen su propio presupuesto. Ellos votan dentro de su consejo regional, dentro de su directorio de gerentes, qué obras priorizan y qué no. Siguen toda una suerte de procedimiento de participación ciudadana para que con el presupuesto participativo puedan incluir ellos toda su agenda. Entonces, allí hay una autonomía plena. Eso no tiene nada que ver con el gobierno nacional, con el gobierno central, respecto a un tema de intervención. Entonces, el tema Madre de Dios, el tema Junín, el tema Ancash y otros que pudieran haber, no se circunscribe ni a la participación de una amistad o de una participación de campaña anterior. Y lo que usted ha señalado, se ha visto muchas veces en medios periodísticos, se ha discutido en la misma campaña electoral, porque esto fue materia de denuncia, y inclusive a la señora Nadine Heredia se le aperturó un sinnúmero de procesos, de temas, de la UIF, ¿no es cierto? Y que en efecto, sí es verdad, o sea, todo esto han sido de dominio público. Si recordamos lo que fue la campaña electoral del 2011, y parte de lo que fue inclusive el 2006, denuncias de dónde salían los dineros, de cómo era una constante y una práctica dentro de la campaña. Nos ha sido muy difícil poder contrarrestar todo eso solamente con el argumento de la verdad, que al final en el tiempo se ha abierto paso. Naturalmente en la campaña el argumento es que mucho de lo que eso se dice se ha puesto en relieve y se ha aclarado oportunamente dentro de la misma campaña electoral, y la población ha entendido. No recuerdo yo la aclaración, pero sin duda estos temas, o sea, yo hemos puesto la claridad con el tema Martín Belaúnde. Si habría cualquier otro cuestionamiento, es responsabilidad política nuestra responderla. Creo que ahí vamos a tener una claridad respecto a nuestras actuaciones. Javier, ¿cuál es su apreciación? Bueno, esto efectivamente, todas las obras tienen que ver con gobiernos regionales. ¿Tiene sentido formar realmente esta comisión? Sí, ¿y por qué tiene sentido y por qué quiero comprometer aquí al vocero del Partido Nacionalista? Es contradictorio. Si tú ves el comunicado, ellos dicen que respaldan cualquier investigación que se haga a Martín Belaúnde Locio, que no es militante del Partido Nacionalista. Pero lo que no pueden negar primero es que Juan Carlos Rivera, que resulta siendo gerente general de Antalsis, que patrocina a Martín Belaúnde Locio, Juan Carlos Rivera y Martín Belaúnde Locio tienen... ¿Rivera o Hidrogo? Rivera, Rivera. Él y Martín Belaúnde tienen algo en común. Los dos han sido asesores de la primera dama. Los dos han sido asesores. A ver. Perdón, permíteme terminar. Segundo, no lo digo yo, hay una investigación hecha por este medio digital Útero P,
Marita P. ¿Qué se ha podido evidenciar de esa obra que le han entregado por 88 millones de soles a Antalsis? Que el procedimiento que hizo el IPD, que es el gobierno central, era un procedimiento de menor cuantía, y un procedimiento de menor cuantía solamente se puede dar hasta un monto de 288.000 soles. Se hizo ese procedimiento, el IPD le entregó al representante de la empresa Antalsis, le entregó las bases de la licitación, las adecuó. El 5 de mayo anulan, declaran desierta la licitación. ¿Por qué? Porque Antalsis había ganado y no tenía la aplicación de la OCSE para participar en el proceso. Anulan el proceso, y ¿qué hace? Para volver a habilitarlo al que había incurrido en una falta. Dice, nosotros nos hemos equivocado. El IPD se ha equivocado y vuelve a reformular el proceso y habilita a Antalsis, y Antalsis vuelve a ganar la obra. Eso, ¿cómo se llama? Entonces, eso tiene que investigarse, se tiene que investigar los 3 gobiernos regionales vinculados al gobierno. Y lo que dice el vocero de Gana Perú tiene que corroborarse con lo que ha dicho el domingo en la televisión. Martín Belaúnde ha dicho que en 2011 él ha tenido una participación activa en la campaña del presidente Humala, y que él ha sido el coordinador político de la candidatura del presidente Humala con los gobiernos regionales. Entonces yo no veo por qué le tienen temor a que esto se investigue. Que se abra una investigación sobre estos contratos que ha tenido el señor Martín Belaúnde Locio, vinculado, amigo de la pareja presidencial, vinculado a obras en el gobierno central por 88 millones y en los gobiernos regionales por el resto, 150 millones de soles. ¿Qué cosas más habrá? Hay las concesiones mineras dadas en el gobierno regional de Huaraz, pero yo no sé, según me dice Juan Díaz Dios, que cuando han puesto el punto de ver esta comisión directivo, todo el oficialismo se ha salido del grupo de trabajo. José, a ver, ya con esto terminamos. Sí, a ver, rapidito nomás. Por ejemplo, el tema del colegio Carlos Fiscaral, que ha sido, digamos, de la publicidad, de lo que se ha dado en el reportaje, el 2009 ya estaba en su pía, que nosotros no éramos gobierno, ¿no? Segundo, el señor Martín Belaúnde ha tenido el legítimo interés y derecho, o como pueda llamarse, de colaborar con quien crea conveniente. Responderá por sus actos. Como responderán los funcionarios del gobierno central si hay cualquier cuestionamiento. Y es mejor que lo hagamos cuanto antes, mejor, ¿no? Porque creo, sobre cualquier sospecha es mejor resolver el tema y librarse de cualquier futuro cuestionamiento, y eso lo vamos a hacer. Por eso que hemos dicho que nosotros no nos oponemos a ningún tipo de investigación, pero vamos a ser coherentes con la misma. ¿Se retiraron para que no hubiera quórum? No, en el caso mío tenía un compromiso pactado desde muy temprano con ustedes para estar acá, así que terminó una votación que se había prolongado más de una hora, y traté de estar lo más rápido posible acá. Y entonces ahora si se levantó o no la sesión ya no era mi condición, creo que ya lo levantaron por falta de quórum, pero en todo caso eso ocurre constantemente, no es un tema, no es una novedad, es la primera vez que ocurre, o sea, siempre ocurre, de tal manera que no hagamos tanto aspaviento. Podemos discrepar políticamente en muchos temas, pero es llevar a un tema, digamos, de aprovechamiento político para desdibujar o desnaturalizar la imagen de una personalidad, como en este caso de la presidenta de nuestro partido, y que nosotros lo único que pedimos es prolijidad, seriedad, responsabilidad en los temas. Eso es lo único. Por lo demás, que se haga cualquier investigación, que se lleve a comparecer a los señores que supuestamente tendrían un tipo de responsabilidad en estos temas, perfecto. ¿Eso quién se puede oponer? Ninguno. Bien, yo les agradezco su participación. Ojalá que efectivamente se conforme quizá esta comisión. Hay que investigar las cosas, hay que aclarar las cosas, sin adelantar juicio de valor. Sí, así, sin adelantar, efectivamente, porque aquí... Probablemente Javier preside esa comisión, no estaría bien que adelante ningún juicio de valor. No, yo no presido. La oposición tiene que presidir, ¿no? Le toca el si usted abdique, si es una afición de ustedes al fujimorismo, perfecto. Es la primera mayoría democrática del Parlamento. Dejamos entonces a criterio de ustedes, ¿no? Bien, Josué Gutiérrez y muchas gracias por su participación. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con José Keckling de Incaterra, que ha estado en una reunión vinculada a COP20. Regresamos.